y se trata de expulsar a cierta clase social de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, es muy común, viste, que los tipos, por ejemplo, desembarcan en un barrio, ¿no? Los famosos polos, ¿no? Ponen mucha guita, el barrio efectivamente se termina transformando en un barrio mucho más caro, la gente se tiene que mudar porque le sale todo más caro, los servicios le salen más caro, comprar los alimentos le sale más caro, y después te dicen, mi barrio está más lindo, pero yo ya no vivo ahí. Hoy Parque Patricio es un ejemplo. Bueno, Parque Patricio, Barracas, pasa mucho con la zona sur. La Boca, claro. permanentes. Permanente. Yo creo que, como decías vos recién, ¿viste? O sea, ellos han armado target y segmentos comunicacionales, donde más inteligencia han puesto, digamos, es en la elaboración de la comunicación política, ¿no? Más allá del marketing. O sea, saben cómo comunicar. Y también saben cómo disimular. Y qué cosa no comunicar, ¿no? O sea, la verdad, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene 11.000 millones de dólares de presupuesto. Es un presupuesto gigantesco. Hay cosas que se podría hacer cargo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de verdad, o sea, hay problemas que podría resolver, pero que ni siquiera forman parte de la demanda de los porteños. Ese es un déficit, si querés, de la oposición y de la política, ¿no? Nuestra incapacidad para poder interpelar a los ciudadanos, ¿no? y plantear un conflicto político que justamente el PRO lo que hace es, de manera inteligente, lo invisibiliza. ¿Qué sé yo? Digo, hay áreas que son, me parece, claves. O sea, por ejemplo, vamos a un caso concreto, ¿no? La inseguridad. Vos fijate toda la construcción discursiva, digamos, de la derecha cuando está en la oposición. Cuando está en la oposición, el problema es la inseguridad pública, ¿no? Y el problema era la... Pero mirá con lo de la inseguridad. Ahora que están en el oficialismo, ya no hablan de inseguridad, sino hablan de orden público. El problema ya no son los robos, los arrebatos, sino son los piquetes, ¿no es cierto?, los cortes de ruta. Hicieron un trueque, o sea, parece que lo mismo, pero es muy diferente, porque la verdad, la inseguridad o el problema de seguridad se resuelve con política de seguridad, pero con políticas sociales, con políticas económicas, con políticas integrales. El problema del orden público se resuelve solamente con represión, con más presencia policial, con mano dura. Entonces, ellos han trabajado todo el tiempo la construcción de un discurso, digamos, cuando les tocaba hacer oposición, y lo están intentando cambiar ahora cuando tienen la responsabilidad de gestionar, porque esencialmente, vamos a decir las cosas como son, los problemas estructurales de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina no son afectados por ninguna de las políticas públicas de manera favorable. O sea, ellos no tienen políticas estructurales, o sea, no tienen política económica, por ejemplo, tienen política monetaria, no tienen política de seguridad, quisieron tener alguna política comunicacional para decir que se iban a poner duros con el tema del orden público, no tienen política habitacional, no tienen políticas de fondo. O sea, pero lo que tienen es política comunicacional. Entonces, al tener política comunicacional, plantean todo el tiempo ellos los ejes, toman la iniciativa política, obviamente tienen un montón de medios de comunicación, digamos, que son los que reproducen ese discurso y siempre ganan el debate. Y la gente termina comprando el discurso de la gestión. Por ejemplo, digo, el tema de la salud y la educación en la Ciudad de Buenos Aires es un tema súper complejo, digamos, y la única habilidad que tuvo este gobierno fue intentar de invisibilizar el tema del asunto. Haciendo que hacen, es muy típica, por ejemplo, vos vas a los hospitales y te los pintan por afuera y adentro la aparatología, digamos, sigue siendo de hace 15 años atrás. Sí, o las aulas containers. O las aulas containers. Y la semana pasada estuvo la secretaria de Género de UTE acá sentada y nos contaba que 11.000 chicos en la Ciudad de Buenos Aires no pudieron empezar las clases y todavía hoy siguen sin clases. O sea que, bueno, ahí es una marcación de cuál es la política de este gobierno. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia, por eso yo hago una distinción entre gestión y gobierno, ¿no? El gobierno nacional no tiene ninguna de las dos cosas, no tiene ni gobierno ni gestión. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene gestión, lo que me parece a mí es que no encara problemas de fondo, entre otras cosas, digamos, por todo este dispositivo mediático y de demandas sociales, que probablemente el problema sea que no existen, digamos, o que no se identifica correctamente al actor al cual hay que presionar. O sea, si vos tenés un problema, por ejemplo, de vivienda, la gente no lo identifica a la reta como responsable de ese problema, ¿no? A ver, políticas de niñez, por ejemplo, ¿no? O las políticas para la discapacidad, para los sectores vulnerables, para la tercera edad, el gobierno hace poco en ese sentido, ¿no es cierto?, el gobierno de la ciudad. Sin embargo, digamos, es un tema que con 11.000 millones de dólares de presupuesto nacional podrías hacer cosas muy importantes, podrías dar un salto de calidad, por ejemplo, digamos, en resolver, no sé, temas elementales como pueden ser, por ejemplo, el problema de la primera infancia, ¿no es cierto? La primera infancia, digamos, la Ciudad de Buenos Aires es un tema que está abordado muy superficialmente. El 10% de la población vive en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, el 10% de la población. Hay gente que de verdad vive en situaciones con problemas de infraestructura, no es solamente pobreza de ingresos, sino es pobreza en términos de la dificultad del acceso al transporte, a la vivienda, a la salud, a la educación. Eso en los chicos se siente muchísimo más. Bueno, para eso el gobierno de la ciudad no tiene política.